de esta reunión. Bien. Permítanme ampliarle la presentación. Por favor, me confirman si están observando en mi pantalla compartida. Doctora. Sí, María, está en pantalla. Gracias. Gracias. Sí, se me visualiza. Bien. Bien, vamos a empezar esta jornada y les voy a solicitar, por favor, que en el chat ustedes escriban cuántas caras pueden identificar en esa imagen. ¿Cuántas formas de caras pueden identificar en esa imagen? Escriban, por favor, en el chat de esta reunión. Caras, ¿cuántas caras? Cristian Díaz, ¿sí está en la reunión? Se está compartiendo ninguna imagen. ¿No pueden visualizar? Sí se visualizan. Sí, se visualizan. Sí, sí está. No, yo no puedo visualizar la imagen. Sí se ve. No se puede visualizar nada. Sí está. Debe ser problema de su internet. Sí, Mari, por favor. Muchas Buenas tardes con todos y con todas. Por favor, una recomendación para todas las autoridades y docentes. Se recomienda que apaguen las cámaras. Por favor, apaguen las cámaras por temas de conectividad para no tener inconvenientes y ustedes puedan ver las presentaciones. Eso nada más, por favor. Igual los micrófonos, Cris. Sí, también, por favor, los micrófonos. Con todo, yo me cargo también en apagar los micrófonos. Sí. Cris, ¿me ayuda, por favor, en el chat de la reunión? ¿Cuántas caras están poniendo los compañeros docentes? Las respuestas. Mi Mari, parece que Cris tuvo algún problema con el audio. Le voy ayudando yo. Están 7 caras, 8 caras, 12 caras, 5 caras, 11 caras, 10, 12, 14, 13. Son las respuestas que nos van dando los compañeros. Ok. Miren, ¿por qué hay, si estamos observando nosotros una misma imagen, por qué hay diversidad de respuestas? Hay 5, hay 5, 7, 10, 12, algunos llegan, creo que el más alto, 14, ¿sí? ¿A qué creen que se debe? Esto se debe a algo, tiene una respuesta, ¿sí? Esto mide la capacidad de percepción y de análisis que tenemos los seres humanos. Estos niveles de percepción son diferentes en cada individuo, por eso es que uno no observa nada más que 5, otros lo observan hasta 14, que ya es un rango bastante amplio. Entonces, sí, hay diferentes niveles de percepción y dicen los psicólogos que aquellos que pueden, en este caso, en esta imagen, observar más caras en esta imagen, más formas de cara, tienen una mayor capacidad de análisis,
tienen un mayor nivel de percepción, ¿ya? Y estas habilidades son indispensables cuando empezamos con un proceso de investigación. Un investigador tiene que ser sumamente analítico, tiene que ser sumamente perceptivo para poder captar esos detalles minúsculos que otras personas tal vez no lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, por eso se recomienda mucho a nuestros docentes que trabajen en el desarrollo de estas habilidades investigativas. Y precisamente una área es la encargada de desarrollar todas estas habilidades científicas, ¿sí? ¿Cuál es esa área? El área de ciencias naturales. Esa tiene como su enfoque pedagógico es el desarrollo de las habilidades científicas. Entonces, una de estas habilidades son las habilidades investigativas, las habilidades analíticas, las habilidades descriptivas, las habilidades que le permiten percibir de mejor manera los objetos, ¿no? Entonces, sí, cuando ustedes hagan este tipo de asesoramiento a los estudiantes, se recomienda presentarle imágenes como estas, ¿no? Hay infinidad, usted entra, son denominadas ilusiones ópticas. Hay cantidad en el internet, yo solamente he tomado unita como para recomendarles a ustedes que lo trabajen con sus estudiantes, ¿no? Entonces, con esto pues continuamos. Nosotros ya habíamos trabajado ciertas actividades previas que debíamos realizar para poder delimitar el tema, ¿sí? Un poquito recordando, primero debíamos escoger el tema macro. Aquí está un ejemplo, hemos tomado la información sobre el COVID-19, delimitar el tema, ¿qué del COVID nosotros queremos trabajar? Está delimitado medidas para evitar su propagación. Luego vamos a delimitar el tema al estudio de caso. De estas medidas para evitar su propagación, ¿qué se ha tomado? De estas medidas se ha tomado el aislamiento social, pero vinculado a los efectos en el ámbito emocional, ¿no? El aislamiento social tiene una cantidad de efectos en lo económico, ¿no? En lo social, en lo cultural, bueno, pero para nuestro estudio solamente lo vamos a tomar en el ámbito emocional, ¿no? Entonces, y llegamos a una parte que nos permite aproximarnos a la problemática que el tema macro generaría, ¿no? Que son, y habíamos dicho que debíamos plantear una serie de preguntas que nos van a guiar y nos van a ayudar para delimitar nuestro tema. Entonces, ¿cuáles son los efectos en el ámbito emocional? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué papel cumple la familia? ¿Cómo superarlos? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, son una lluvia de preguntas para nosotros poder delimitar nuestro estudio de caso, ¿no? Es importante tener en cuenta que al seleccionar la temática, esta temática debe causar interés para el estudiante, ¿sí? No caigamos en el error simplemente de nosotros imponer y decir, estos escoja, haga. Si bien nosotros podemos guiar, sugerir, pero quien va a recoger la información del estudio de caso es el estudiante. Había una pregunta la semana anterior, inclusive a una docente, yo me permití contestarle por correo electrónico, donde que el lineamiento dice, sí, si bien hay una imagen que nos dice que la autoridad designa, pero en otra parte nos dice que nosotros debemos guiarle al estudiante para que seleccione un tema de su interés, que él tenga factibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta situación al momento de elegir el tema. Tomando en consideración el trabajo realizado, un posible tema de
de mi estudio de caso sería, analizando todo lo que hablamos anteriormente, quedaría de la siguiente manera. Tenemos el macrotema, la información del COVID, una variable que sería el aislamiento social, otra variable, los efectos en el ámbito emocional, y el tiempo y el espacio, ¿no? Durante la emergencia sanitaria, y la investigación con los jóvenes de tercer curso de BGU, de la unidad educativa, ¿no? Entonces, mire, teniendo todo esto, nosotros podemos ya plantear nuestro tema de caso. Pero aquí una aclaratoria. Yo lo he puesto solamente porque mi tema se presta para identificar dos tipos de variable. Esto no quiere decir de que todos los temas deben haber las dos variables. A veces nosotros podemos tener una sola variable, como ventajas y desventajas de las medidas adoptadas en mi familia para la prevención del COVID. Entonces nos vamos a centrar más en las ventajas y desventajas. No siempre va a haber así. Puede ser, como estamos en un estudio de caso que es de carácter descriptivo, puede haber una sola variable, un solo fenómeno, un solo hecho, ¿sí? Eso que quede claro. Aquí, para el ejemplo, podemos identificar estos dos tipos de variables. Entonces nos quedaría así ya el tema delimitado, ¿no? El aislamiento social y sus efectos en el ámbito emocional de los estudiantes de tercer curso A de BGU de la Unidad Educativa Bolívar de la ciudad de Ambato durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿no? Ahí nos quedaría un tema delimitado. Vamos ahora ya con nuestro tema delimitado a la primera parte, ¿no? En la primera parte nosotros tenemos la introducción. Si bien hoy voy a orientar sobre la introducción, debo acotar que la introducción es lo último que se construye, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente es una presentación resumida del estudio de caso. Es una presentación resumida, ¿no? Entonces es un resumen del estudio de caso. Y el resumen lo hacemos ya cuando se haya obtenido datos, se haya hecho el análisis y todo lo demás, ¿no? Entonces solamente con esa aclaratoria, ¿no? Con esa orientación. El documento de los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado ya nos trae cómo irlo construyendo cada uno, ¿sí? Y lógicamente aquí nos plantea ciertas preguntas que son necesarias ser contestadas para su construcción, ¿sí? Cuando el estudiante responde estas preguntas, si hay ciertas habilidades que se evalúan, como comunicar efectivamente y elaborar procesos de sistematización o síntesis, ¿sí? ¿Qué se recomienda al realizar la introducción? Lo que les había dicho, redactar al final del estudio, ser breve en la redacción y usar las preguntas guías. Esas son las recomendaciones para la elaboración de la introducción. Ahora vamos a ver cómo irlo construyendo en base a las preguntas, ¿no? Ahí tenemos las preguntas con ciertas, aquí, este es un ejercicio que ustedes pueden realizar con sus estudiantes, ¿sí? Orientarles que tomen cada pregunta, ¿sí? Y vayan respondiendo lo que ustedes observan en la flecha, vienen a ser como conectores, ¿sí? Como conectores para ir dando respuesta a esas preguntas, ¿sí? La primera pregunta y la segunda se responden en ese primer párrafo, ¿no? La primera pregunta dice ¿qué hemos seleccionado? Y la segunda, ¿cuál será nuestro estudio de caso? Entonces, ¿cómo decimos? Aquí se refiere al tema que seleccioné, ¿no? O mi estudio de caso será, o la presente investigación se refiere a, como lo he puesto acá, como para que tengan más elementos.
La presente investigación se refiere al tema sobre información de COVID-19 y de manera específica el aislamiento social y sus efectos en el ámbito emocional de los jóvenes de tercer curso A, etcétera, etcétera, etcétera. El tema que ya habíamos seleccionado, ¿no? Entonces podemos empezar así. Luego la otra pregunta dice, ¿cuál es el objetivo general del estudio de caso? Y nos da, el presente trabajo tiene como finalidad mostrar cuáles son los efectos emocionales producidos por el aislamiento social durante esta emergencia sanitaria. Una forma de redactar, de ir construyendo la introducción, ¿sí? Para que ustedes también guíen de esa manera a sus estudiantes. Dice, ¿por qué es importante realizar el estudio? Entonces vamos respondiendo. Su importancia radica en mostrar los efectos emocionales a consecuencia del aislamiento social en los jóvenes y que las familias identifiquen los posibles riesgos que ello conlleva. Para ello se fundamenta mediante la consulta de fuentes documentales, de encuestas, entrevistas virtuales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Enfocamos la importancia de realizar este estudio. La siguiente pregunta dice, ¿es un problema que afecta nuestra vida, la de nuestra familia o de nuestra comunidad? Dice, se han visto afectados directamente en los estados de ánimo y más en este grupo de edad que está en continuo movimiento. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir si el problema continúa? Dice, si no buscamos maneras para combatir los efectos emocionales durante este aislamiento, se puede agravar con afectaciones psicológicas de mayor gravedad. Miren, dando contestación a estas preguntas guías, podemos ir redactando cada uno de los párrafos que puede, ahí está, como un pequeño ejemplo de lo que es la introducción, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la forma de realizar, ¿no? Afortunadamente, en los lineamientos que nos presenta el Ministerio de Educación están las preguntas guías, está cómo irlo construyendo. Entonces, es una gran fortaleza ese documento. Lo único que hoy estamos haciendo es un poquito la parte metodológica, cómo ir orientando y qué estrategias pueden ir ustedes presentando a sus estudiantes, ¿no? Recuerden, la introducción se recomienda redactarla al finalizar el estudio de caso, ¿no? Es lo último que se hace. Vamos al segundo elemento, que son los antecedentes. Los antecedentes constituyen más que una explicación del contexto social, político, histórico, psicológico, etcétera, dependiendo del tema de nuestro estudio de caso, y consiste en describir, es decir, contar la historia del problema y su relación con nuestra vida, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra comunidad. Es decir, su relación con nuestro contexto natural, que es el yo, la persona, o el contexto social, que viene a ser ya la familia, la comunidad, el país, ¿sí? El mundo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué contexto se desarrolla nuestro trabajo? Bueno, ahí también tenemos la información de cuando se hace a mano, que es una página y media página cuando es en computador, ¿sí? Todo eso está ahí. Manteniendo la misma metodología, ¿sí? Plantea preguntas, ¿no? Identificar y describir el origen del problema cuando surge, qué hacemos para resolver el problema, cómo se ha hecho, qué no se ha hecho para resolver el problema. ¿Qué habilidades se evalúan? Comprender su realidad natural y comprender su realidad social. Recomendaciones. Revisar fuentes confiables y usar las preguntas guías. Aquí es muy importante que si nosotros vamos a tomar una información de alguna fuente para plantearla como antecedentes, por ejemplo, si hay un estudio realizado anteriormente, etcétera,
que sean fuentes confiables, de fuentes oficiales, ¿no? ¿Cuáles son consideradas fuentes confiables? Para conocimiento de ustedes, fuentes confiables son consideradas aquellas que tienen extensiones, por ejemplo, ORG, ¿sí? Extensión edu.es, porque son, o las extensiones de los países, porque son de entidades, organizaciones legalmente reconocidas, instituciones educativas, etcétera, etcétera, que representan un cierto grado de confiabilidad de lo que se está publicando en esas fuentes, ¿no? Entonces, vamos con la misma estrategia. Planteamos primero la pregunta, lo que nos dicen en los lineamientos. Entonces, en los lineamientos nos dicen, identificamos y describimos el origen del problema. ¿En dónde se origina este problema? ¿De dónde nace? Y podemos nosotros poner a manera de ejemplo que la noche del 16 de marzo del 2020, mediante una rueda de prensa, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, declaró el estado de excepción, etcétera, 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 ¿sí? Para acercarnos de esto de qué implica el estado de excepción, las medidas tomadas, y dentro de eso está el aislamiento social. ¿Qué hacemos para resolver el problema? Dice, los jóvenes tuvimos que quedarnos en casa y comenzar a realizar tareas, trabajos, deberes, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos contextualizar. ¿Qué no se ha hecho para resolver el problema? No se establecieron nuevas rutinas, horarios para organizar las actividades. ¿Sí? Con estas preguntas, nosotros podemos ir planteando un ejemplo de antecedente. La noche del 16 de marzo del 2020, mediante una rueda de prensa, etcétera, donde se dispuso el aislamiento social mediante el cierre de todo tipo de servicios, de excepción de salud, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales y la implementación de un plan educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Con este antecedente, los estudiantes se quedaron en casa y comenzaron a realizar tareas, trabajos, deberes sin un horario establecido. Mire, ahí ya se está generando, hablando un poquito de lo que está pasando, ¿no? Los antecedentes. Luego, poco a poco, se fue regulando el horario y un permanece por más tiempo frente a algún dispositivo virtual, recibiendo clases y tareas de sus docentes. Sin embargo, al no poder salir y compartir con sus amistades, se genera un entorno frustrante al estar realizando las mismas actividades de forma rutinaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí viene una fuente que puede ser un estudio llevado a cabo por investigadores de Reino Unido y recién publicado en la revista The Lancet 2020, menciona que los efectos emocionales a causa del aislamiento social por el COVID-19 es el estrés agudo, ya que las personas que estamos sometidas a encierro podemos desarrollar tristeza, agotamiento, ansiedad e inclusive irritabilidad y muchas cosas más que podemos poner como antecedente, ¿sí? Entonces, mire, ustedes respondiendo estas preguntas, nosotros podemos tener aquí como un antecedente de una fuente confiable, ¿sí? Tenemos acá lo que ha pasado, las disposiciones que da el presidente y qué es lo que está pasando con los estudiantes, que posteriormente genera en este tipo de el estado emocional de los estudiantes, ¿sí? ¿Sí? En este mismo estudio mencionan que estos efectos se manifiestan especialmente en los niños y adolescentes cuando no reciben el apoyo de sus familias mediante la organización de actividades, el establecimiento de normas, rutinas y horarios, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos plantea como antecedente, como un ejemplo, como una aproximación para ir viendo que cuando utilizamos estas preguntas guías, nos ayudan a desarrollar, a redactar cada uno de los elementos. Vamos al siguiente, que es la definición del problema, ¿sí? En la definición del problema o el estudio de caso, ¿sí? Consiste en detallar el suceso, el hecho, el fenómeno, lo que estemos investigando, que incide de manera problemática en el contexto planteado. Igualmente, se plantean las respectivas preguntas y
También podemos identificar las habilidades evaluadas, que es resolver problemáticas de sensibilidad actual, proponer mecanismos de cuidado de la salud personal o en beneficio del bienestar social. ¿Qué se recomienda? Primero, basarse en la experiencia personal, ¿sí? Una de las recomendaciones que nos dan es aquí plantear lo que el estudiante está viviendo, lo que el estudiante ha experimentado, ¿no? Es la persona que está haciendo la investigación y, lógicamente, usar las preguntas guías. Y vamos igualmente a la construcción de la definición del problema, ¿sí? ¿Dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Las dos preguntas las contestamos con nuestro estudio de caso. Se desarrolla con los estudiantes de tercer curso de BGU de la Unidad Educativa Bolívar de la ciudad de Ambato. ¿Qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema en nuestro caso? Pues ahí nos dice, durante el aislamiento social por el periodo de emergencia del COVID se evidencia miedo, tristeza, preocupación, agotamiento y falta de interés en realizar las actividades, ¿sí? Entonces ahí vamos a describir lo que está sucediendo, ¿no? ¿Ya? ¿A quiénes afecta? Le afecta solo al estudiante, le afecta a la familia, le afecta a la comunidad, le afecta al país. ¿A quiénes les afecta directamente? Aquí hemos definido a la población objetivo, que en este caso son los jóvenes estudiantes de tercer curso, y también afecta a las familias de estos estudiantes. ¿Ya? Entonces ahí podemos tener un pequeño ejemplo que dice casi todos los ciudadanos estamos pasando por un momento de estrés y angustia dada la situación emergente que estamos viviendo por el COVID-19. Particularmente basado en mi experiencia personal y el diálogo mantenido con mis compañeros de tercer curso de BGU de la Unidad Educativa Bolívar, coincidimos en que hemos sentido miedo, tristeza, preocupación por la incertidumbre generada. Sin embargo, en ciertos jóvenes se ha observado agotamiento, falta de interés por realizar las tareas, irritabilidad, desórdenes alimenticios y de sueño que altera su desenvolvimiento cotidiano. Estas manifestaciones emocionales producidas por el aislamiento social que estamos experimentando se agudiza cuando no reciben el apoyo y orientación de las familias que les permita superar la crisis y aprender a vivir con esta emergencia. Este es así un ejemplo rapidito, como para que ustedes tengan una idea de cómo ir redactando el problema, ¿no? Vamos a la justificación, ya todos sabemos que la justificación no es más que la argumentación que expone las razones por las cuales el estudio es pertinente, ¿no? Aquí es la respuesta, en la justificación responde a la pregunta ¿por qué se investiga? Al decir el por qué, ahí se van a ir exponiendo cada una de las razones, ¿no? Igual, ¿sí? Mire la extensión, es una página a mano o media página en computadora, aproximadamente 250 palabras. Tenemos igual ciertas preguntas que nos orientan, ¿no? ¿Qué nuevo conocimiento se obtendrá? ¿Qué beneficios se obtendrá? ¿A quiénes beneficiará? ¿Qué relevancia tiene el estudio realizado? ¿Qué limitaciones se presentaron durante el desarrollo del estudio de caso? ¿Cómo se superaron? Etcétera, ¿no? Esas son las preguntas guías que nos propone, y las habilidades evaluadas son comunicar efectivamente y utilizar conceptos pertinentes. Las recomendaciones y utilizar las preguntas guías, empezando el trabajo realizado es digno de investigarse porque ese porque es el que nos une a las razones por las cuales este estudio es pertinente y vale la pena enfocarlo, ¿sí? A más de esto, también es importante saber, que ustedes sepan, al responder este por qué, ¿a qué debemos dirigirnos cuando realizamos la justificación? Nosotros podemos dirigirnos al interés, ¿no? El por qué en función del interés que tiene el estudiante en realizar este trabajo.
a la factibilidad, al responder por qué. También podemos enfocarnos en la factibilidad de la realización de este estudio de casos, y ahí sería un poco la pertinencia también, ¿no? Puede ser también enfocada la responsabilidad social, o también la necesidad de resolver el problema antes que se agrave, ¿sí? Entonces, al responder el por qué, puede ir enfocado en algunos de estos aspectos. Puede también ir apoyado de los expertos. Por favor, si cierran los micrófonos. Gracias. También puede ir apoyado, como les decía, de criterios de expertos. Eso también es parte de las razones del por qué hacemos esta investigación, ¿no? Como por ejemplo esto de que si es que no canalizamos bien las emociones durante la época de aislamiento, esto puede repercutir en el estado psicológico de las personas, ¿no? Puede ser también apoyado en resultados de investigaciones anteriores, también. Todo eso conforma la justificación. Mira, y ahí tenemos, otro aspecto que es importante definir es que cada uno de los aspectos que habíamos visto, si es del interés, si es de la necesidad de resolver un problema antes que se agrave, la factibilidad, siempre por favor procure que se redacte en un párrafo diferente, ¿sí? Entonces aquí puede exponer los motivos que les llevan al estudiante, que es el interés que él tiene. Acá nos habla, dice, es importante estudiar los efectos desde el ámbito especialmente en los jóvenes, porque permitirá identificar las señales que pueden posiblemente desencadenar un estrés psicológico en nosotros como estudiantes del último año de bachillerato. Otro dice, varios estudios demuestran que, aquí está lo que les decía de varios estudios, el presente estudio es factible, porque tiene acceso. Por favor, cierre el micrófono. Listo, Mari, ya le apagué a todos los micrófonos. Prenda de nuevo su micrófono, por favor. Compañera Florcita Pérez, por favor, tenga precaución, se le está activando el micrófono. Muchas gracias. Gracias, mi Mari. Siga, por favor, actívele su micrófono. ¿Está compartida la pantalla? Sí, su pantalla está compartida, Mari. Sí, ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Como les decía, en cada párrafo orienten a sus estudiantes para que cada aspecto, si hablamos de la importancia desde el punto de vista del interés, que sea en un párrafo. Si hablamos de que estamos apoyados en varios estudios, en otro párrafo, ¿no? Si hablamos acerca de la factibilidad, en otro párrafo, para que de esta manera vayan elaborando, redactando la justificación. Me parece que ya no se está compartiendo. Ya estamos en objetivos. ¿Se está compartiendo? No, doctor. Bien, ya estamos, vamos al objetivo general. Siguiendo la misma,
¿En qué consiste el objetivo general? Es concretar la tarea a realizar sin distracciones o problemas ajenos a los que se han seleccionado para desarrollar el estudio de caso. Igual nos plantea las preguntas, pero aquí vale la pena recalcar que para lo que es el estudio de caso en ciencias, debemos plantear un objetivo general y dos específicos, ¿sí? Un objetivo general y dos específicos. Para la oferta extraordinaria, ¿sí? Ahí tienen que plantear un solo objetivo nada más. Pero en el caso de la oferta ordinaria, tienen que plantear un objetivo general y dos específicos. Por eso es que se va a enfocar en ese aspecto, que no pierdan de vista ese aspecto, ¿no? Las habilidades evaluadas, comunicar efectivamente y elaborar procesos de sistematización o síntesis. Bien. Vamos a ver un poquito la metodología de cómo construir el objetivo general. Esta partecita es muy interesante. Al plantear el objetivo general responde a la pregunta ¿para qué se investiga? ¿Sí? Es el resultado global, medible y alcanzable de todo nuestro estudio de caso, de todo nuestro trabajo investigativo. Algunos ejemplos, de ahí ustedes pueden observar algunos ejemplos de verbos que se pueden utilizar para determinar todos los objetivos para estos trabajos se inician con un verbo infinitivo y aquí en el objetivo general se explicita el qué se realizará, el qué se realizará. ¿Sí? Y en base a nuestro estudio de caso que hemos planteado, podemos poner de que cuál va a ser nuestro resultado, determinar los efectos en el ámbito emocional generados por el aislamiento social en los estudiantes de tercer curso de BGU de la Unidad Educativa Bolívar durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Sí? Mire que se van manteniendo las variables. Los efectos en el ámbito emocional generados o producidos por el aislamiento social. Debe mantenerse esta estructura de permanencia de las variables, ¿sí? De las variables. Vamos a ver cómo construimos los objetivos específicos. Los objetivos específicos vienen a ser el resultado desagregado del objetivo general. Para ver ese resultado generado se plantea el cómo, ya vamos a ver con el ejemplo, ¿no? Y lógicamente responden a interrogantes del problema. Aquí un recordatorio, en la semana anterior y recordamos esta semana las preguntas para identificar la problemática, ¿sí? Ahí, en esa lluvia de preguntas que deben hacer los estudiantes para definir el tema y la problemática, ahí es cuando le tomamos en cuenta a los objetivos específicos sobre todo, para ver qué nomás es lo que se va a abordar en el estudio de caso, ¿sí? Algunos ejemplos, ustedes pueden ver ahí algunos ejemplos de verbos que se utilizan para construir los objetivos específicos, ¿sí? En el objetivo general es un poco más abstracto, pero en los objetivos específicos ya son más de acción, ¿sí? En la estructura se inicia con un verbo en infinitivo y explicita el cómo se realizará, ¿sí? Mire que en el objetivo general es el qué y en el objetivo específico es el cómo. Si nosotros tenemos un solo objetivo general, como es para el caso de la oferta extraordinaria,
En el objetivo, en el único objetivo, se tendrá que identificar el qué y el cómo. Pero como a nosotros de la oferta ordinaria nos están exigiendo un objetivo general y dos objetivos específicos, pues en el objetivo general se pondrá el qué y en los objetivos específicos el cómo. Entonces, construimos el objetivo, ya tenemos el objetivo general, tenemos planteado el objetivo general y para plantear el objetivo específico, a este objetivo general le hacemos la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr determinar los efectos en el ámbito emocional generados por el aislamiento social? ¿Cómo vamos a lograr determinar estos efectos? Y yo he escogido una de las preguntas, ¿no? Que era ¿cómo se manifiesta? Entonces, al responder a esa pregunta de la problemática de cómo se manifiesta, yo obtengo el objetivo específico que dice identificar los síntomas que evidencian alteraciones emocionales asociadas al aislamiento social. Ese va a ser mi objetivo, ¿sí? Yo, cuando logro identificar los síntomas que evidencien algún tipo de alteración emocional, ¿sí? Y que éstas estén asociadas al aislamiento social, identificando los síntomas, yo puedo determinar si realmente se está generando estos efectos en el ámbito emocional por el aislamiento social, ¿sí? Entonces, mire, ahí es facilito para que tenga correspondencia el objetivo general con el objetivo específico. Suele ocurrir que planteamos un objetivo general y otros otros objetivos que nada tienen que ver y no nos permiten lograr el objetivo general, ¿no? Entonces, tiene que haber esta correspondencia entre objetivo general y objetivo específico. Y la forma, cómo plantearlo, es esta, ¿no? Que es una de las tantas, pero a mí me ha parecido, creo que la más centrada y me ha dado buenos resultados cuando se trata de hacer este tipo de cualquier trabajo investigativo. Al objetivo general le hacemos la pregunta ¿cómo? Y nos va a dar como resultado el objetivo específico, ¿sí? Entonces, a través de ese objetivo ya tenemos nuestro primer objetivo específico, pero recuerden que el estudio de caso también nos dice que si bien va a describir una problemática, también debe enfocar la respuesta, las posibles soluciones. No nos quedamos solamente con describir el problema, sino también un poquito proponer alternativas de solución, ¿ya? Entonces, el siguiente objetivo general va a ser, lógicamente, la propuesta, ¿sí? Y, lógicamente, regreso. Antes de plantearles el segundo objetivo específico, una forma de comprobar si mi objetivo específico está bien planteado y me permita lograr el objetivo general, es a la inversa, respondemos a la pregunta ¿para qué? Es decir, el objetivo específico es identificar los síntomas que evidencian alteraciones emocionales asociadas al aislamiento social. Identificar los síntomas, ¿ya? Y yo a este objetivo le hago la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a identificar los síntomas que evidencian alteraciones? ¿Para qué? Para determinar los efectos en el ámbito emocional generados por el aislamiento social. ¿Me da o no me da la respuesta? Por supuesto que sí. Como les decía, si yo logro identificar los síntomas de que algo está pasando a una persona en el aspecto emocional, eso me va a determinar si constituye o no en un efecto en el ámbito emocional, ¿sí? Por el aislamiento. Entonces, mire, para construir el objetivo específico, la pregunta ¿cómo?
para comprobar que mi objetivo específico esté bien planteado, a este objetivo específico le hacemos la pregunta ¿para qué? Y la respuesta va a ser el objetivo general. ¿Para qué voy a identificar los síntomas? Para determinar los afectos en el ámbito emocional. ¿Sí? Si es una respuesta lógica, decimos que el objetivo específico está bien planteado. Si no es una respuesta lógica, entonces el objetivo, hay que reestructurar ese objetivo específico, ¿no? Tengan en cuenta ese aspecto, por favor. Lo mismo que les estoy diciendo pueden orientar de esa manera a los estudiantes, para que ellos mismos vayan comprobando. ¿Tiene lógica o no tiene lógica las respuestas? Y, lógicamente, vamos comprobando si están bien planteados o no los objetivos específicos, ¿no? Bueno, como les decía, el otro objetivo específico, como nos dicen acá que debemos plantear solución a las problemáticas, entonces el otro objetivo específico será plantear acciones preventivas que les permitan manejar sus emociones durante la emergencia sanitaria. ¿Sí? Si vemos que hay un aspecto, el problema son que está alterando nuestros estados de ánimo y esto repercute en nuestras emociones, ¿no? En nuestro aspecto emocional, entonces va a ser una propuesta, sería proponer acciones preventivas para aprender a manejar las emociones de mejor manera durante esta emergencia sanitaria o durante este aislamiento social. ¿Sí? Objetivos. Hasta ahí, por favor, hacemos un alto para ver preguntas, inquietudes que tengan, por favor. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación, mi Mari, como siempre usted, extraordinaria. Estudio de caso, quisiera saber si es que necesariamente el estudiante debe hacer referencia al COVID o puede hacer cualquier problemática. Tenemos, este es solamente un ejemplo que he tomado para ilustrar cada uno de los elementos. Ustedes saben, y ya lo dijimos la semana anterior, son los 8 macrotemas y cualquiera de ellos los puede tomar, ¿sí? No hay ningún problema. Acá solamente es para ilustrarles nada más. Perfecto, gracias, mi Mari. Dice, si no se hacen encuestas, ¿por qué deben determinar una población? No he hablado yo de encuestas. No he hablado yo de encuestas. Después, en el marco metodológico, ahí vamos a hablar de encuestas, que de hecho, si han leído el documento, sí plantea como posibilidad las encuestas, las entrevistas y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, yo no he hablado, pero sin embargo me adelanto y que el documento sí contempla cualquier técnica, instrumento de investigación. Listo. Gracias, mi Mari. Dice, ¿los 2 objetivos específicos son obligatorios? Sí, así está planteado en el documento. Nos dice que planteemos un objetivo general y 2 específicos. Perfecto. Demos un minutito más para ver si nos llegan otras interrogantes, mi Mari. Por el momento son todas las preguntas que tenemos. Ok, ¿sí? Bueno, les comento que estaba previsto hacer solamente esta segunda parte, pero voy a avanzar lo que más podamos, de manera que ustedes tengan un poco más de información, estén más orientados, de manera que si ustedes pueden avanzar más con sus estudiantes, mucho mejor, ¿sí? Tenemos ya más preguntas, mi Mari. A ver. También una petición, nos dice si es que por favor podemos facilitar la presentación para que los compañeros docentes puedan hacer la correspondiente difusión. A ver, no es por situación tal vez de un egoísmo ni nada por el estilo, sino que ya me ha pasado algunas veces porque como ustedes saben, mi función es esta, ¿no? La de orientar y preparar el material de estudio. Y ya me ha pasado que en otras ocasiones
yo no sé cómo, hemos compartido nuestras diapositivas y luego los encontramos nuevamente en nuestro material de trabajo en manos de otras personas y usufructuando de esto. Entonces, sí estamos un poco celosos de esto. Esto no es algo de que yo lo estoy sacando de otro lado, está tomado de los lineamientos, ustedes tienen los lineamientos, solamente lo que estoy dando son ciertas pautas y estrategias metodológicas que ustedes pueden tomar nota. ¿Sí? Está todo en el documento, está extraído del documento dado por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Solamente la parte metodológica es lo que ustedes deberían, por ejemplo, como esto, que para plantear el objetivo específico se hace la pregunta ¿cómo? Y para comprobarlo la pregunta ¿para qué? ¿Sí? Listo. Perfecto, mi Mari, sí entendemos. Hemos compartido a todas las instituciones educativas toda la información a través de los lineamientos emitidos por Planta Central. Simplemente las diapositivas son una manera de ser un poquito más dinámica la exposición a través de nuestra compañera asesora educativa. Gracias, mi Mari, por la aclaración. ¿Los objetivos específicos necesariamente deben ser 2 o pueden ser 3 o más? No, en los lineamientos está, por eso recalco y repito, en los lineamientos está un objetivo general y 2 específicos. Eso es lo que nos piden en el documento. Perfecto. Un párrafo, ¿cuántas líneas debe tener? No hay un número definido. Eso ya depende de cuál es la idea. Ustedes saben, un párrafo se constituye por varias oraciones. Entonces usted determina si lo hace en una oración. No se determina un párrafo por el número de líneas, sino más bien por el número de oraciones, y depende de la idea que usted quiera exponer. Si una idea central puede ir acompañado de 1 o 2 oraciones que apoyen esa idea principal que exponemos en el párrafo. Entonces, eso eso está determinado de acuerdo a lo que quiera exponer. Gracias, mi Mari. ¿Se debe involucrar todas las materias, como sociales, ciencias naturales, matemáticas, química, etcétera, en cualquier tema que se elige investigar? Obligada a todas las asignaturas, no. Las que sean pertinentes con el tema de estudio. En los antecedentes, ¿no es necesario enfocar contextos macro, meso y micro? Sí, pueden hacerlo en esos contextos, ¿sí? Pero recuerden que en una tesis de grado, en una tesis de investigación, que es otro nivel, se recomienda este tipo de contextos. Ubiquémonos mucho que es lo que es un estudio de caso y está muy reducido el número de palabras como para hacer todo este tipo de contextualización, ¿sí? Ahí necesitaríamos una extensión mucho más grande. Y recuerden que la rúbrica asigna la calificación también por haber respetado el número de palabras que está especificado en cada uno de los elementos. Tengan en cuenta en eso, ¿sí? Se puede hacer todo, está bien hecho, ¿sí? Pero tengan en cuenta la extensión determinada en los lineamientos. Perfecto, gracias, Mari. Por favor, un estudiante escoge un macrotema de los 8 dados, pero el tema no tiene nada que ver con el COVID. ¿Es válido? Por supuesto, sí, es válido. Es la última pregunta que tenemos. No, nos llega en este momento otra. Según la norma APA, un párrafo debe tener entre 5 a 12 líneas. Entonces, aquí estamos en libertad de hacer los párrafos con las líneas que deseamos. Sí, porque aquí no le establece específicamente una norma APA así vertical cerrada. ¿Sí? Tenemos otra. Dice, en el antecedente y justificación, trabajando con citas bibliográficas, ¿y deben parafrasear los estudiantes? Sí, claro. Podemos hacerlo así. Ya lo vamos a hacer en el marco conceptual, un ejemplo de cómo pueden irlo haciendo. Si lo hacen con una cita, etcétera, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Parece que es la última pregunta. No, nos llega otra más. A ver. Dice, ¿se puede sobrepasar el número de 5 páginas, ya que las 3.500 palabras en ocasiones va más allá de esas?
va a depender de los espacios que se tome entre párrafo y párrafo. Ya, a ver, los espacios entre, a ver, vamos a ver primero las 5 páginas. No está establecido 5 páginas, me parece que son, no recuerdo. No está establecido 5 páginas. Las 5 páginas se refiere para el estudio de caso de la oferta extraordinaria, que ahí sí tienen varias variaciones, ¿ya? Entonces, no es las 5 páginas, ¿ya? Perfecto. Esa es la última pregunta que tenemos. Mari, muchísimas gracias. Su explicación bastante nítida e impecable como siempre. Le felicito. No sé si tal vez tenga que acotar algo más, sino ya para dar por concluida la videollamada. No, vamos, avancemos a la otra parte. Sí tenemos tiempo para avanzar un poquito a la siguiente parte. Por supuesto, pensé que había sido todo por el tema de hoy. Sí, Javi Mari, mil disculpas. Sí, teníamos previsto hasta ahí, pero creo que sí tenemos un poquito más de tiempo para avanzar. He tratado de ir un poquito más rápido para que tengan más elementos, porque recuerden que nada más que tenemos ya 3 semanas para hacer todo esto. Entonces, los estudiantes, yo tengo entendido, recién están con los temas, y esto sí amerita un trabajito, ¿no? Entonces, mientras ustedes tengan más información, nosotros podemos obviar lo último, que son conclusiones y recomendaciones, pero veamos esta otra parte que también es interesante. Genial, gracias, Mari. Siga, por favor. Yo voy a seguir aceptando las preguntas, es que van surgiendo, sigan escribiendo en el chat y al final desarrollamos. Listo, vamos con la segunda parte. Cuando ustedes, lógicamente, al construir la primera parte, tienen que ir haciendo el acompañamiento, la revisión, etcétera. Pero una evaluación previa, ustedes ya deberían hacerla al terminar la primera parte, ¿sí? A ver, veamos cómo está ya estructurado todo ya. Una evaluación previa, la primera parte, antes de pasar a la segunda parte. Asegurémonos de que todos los estudiantes ya tengan acorde a los lineamientos de la rúbrica, que ya tengan esa primera parte para pasar a la siguiente parte, ¿no? El desarrollo, el marco conceptual, ¿sí? La definición de conceptos que abordará el estudio de casos. Mire que aquí la extensión nos da, solamente para el marco conceptual nos da 3 páginas a mano y 2 páginas en computador, más o menos 900 palabras, ¿sí? ¿Qué hay que hacer primero? Identificar los conceptos clave. Establecer relaciones entre los conceptos, ideas identificadas, destacar las principales ideas identificadas en las fuentes de información. Primer aspecto, todo lo que tiene que ver con los conceptos claves, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de efectos en el estado emocional, ¿cuáles pueden ser esos conceptos claves? Principales conceptos claves están dados en las variables, ¿sí? En las variables de estudio. Esas son las que entran primerito. Si estamos hablando de estado emocional, pues empecemos viendo qué es lo que nos dice qué es la emoción, qué son las emociones, los tipos de emociones, ¿sí? Si hablamos de aislamiento social, ¿qué es el aislamiento social? ¿Cómo puede repercutir el aislamiento social en las personas? ¿En qué aspectos? Y todo lo demás. Enlistar toditos los conceptos claves para luego ir relacionando estos conceptos al decir el aislamiento con las emociones. El aislamiento es de esto, se manifiesta de esta manera, puede producir esto. Al decir puede producir esto, ahí encontramos el aspecto emocional, ¿sí? Y ahí comenzamos a hacer esta relación de las ideas, ¿no? También nos habla acerca de revisar el marco conceptual para asegurarse de haber presentado con claridad todos los conceptos requeridos y la relación entre ellos. Nuevamente recalco, volvemos a la identificación de la problemática donde que teníamos una lluvia de preguntas. Ahí es donde que vamos a ir nosotros tratando de armar nuestro marco conceptual. A ver, ¿a quiénes afecta más?
si afecta a los niños o afecta a los adolescentes o afecta a las personas mayores, a quiénes afecta más, quiénes son más propensos, más sensibles, ¿no? Entonces, todas esas preguntas nos van a permitir también ir armando nuestro marco conceptual porque estamos relacionando todas las ideas y los conceptos. Por eso les decía, el hacer estas preguntas directrices para identificar la problemática es muy, muy importante porque nos ayuda a plantear el objetivo, nos ayuda a plantear el marco conceptual, nos ayuda a armar nuestro problema, ¿no? Se recomienda consultar fuentes confiables, que ya lo habíamos mencionado, características tienen las fuentes confiables, evitar conceptos sueltos, sin coherencia o relación al tema investigado, iniciar la construcción de los referentes bibliográficos. Y ahí están lógicamente las habilidades evaluadas, que es comprender su realidad natural, su realidad social y comunicar efectivamente y utilizar conceptos pertinentes. Vamos a ver ahí. Esta es un poquito la parte que quería explicarles de cómo ir armando esta parte conceptual, ¿no? Lógicamente, luego de haber enlistado todos los conceptos claves y que se desprenden de las dos variables, en este caso, de las dos variables, entonces aquí nosotros podemos poner un ejemplo, ¿no? El énfasis de este trabajo de grado es definir los efectos en el ámbito emocional generados por el aislamiento social durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 catalogado como una pandemia. Y empezamos con nuestro primer concepto que dice emociones, ¿sí? El diccionario de la lengua española define a la palabra emoción como, esta partecita en negro es lo que dice el estudiante, son palabras del estudiante, ¿sí? Y luego dice, una alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, está acompañada de cierta conmoción somática. Eso es lo que dice textualmente el diccionario de la lengua española, ¿ya? Entonces, actualmente se recomienda ponerla entre comillas y con letra cursiva, ¿sí? En el caso que estemos haciendo en computador. A mano lo importante es que pongan las comillas para que se diferencie del resto del texto y de las ideas que están allí expresadas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Luego viene una partecita que dice, entonces, una emoción se puede entender como una reacción ante cualquier hecho o suceso que puede cambiar el ánimo de la persona, ¿ya? Esta otra partecita en negro ya viene a constituir el criterio, el concepto que construye, la conceptualización que construye el estudiante en función de lo que le dice el diccionario de la lengua española, ¿sí? Y ahí está la producción de pensamiento. De que no solamente en el marco conceptual vamos a poner lo que dice el diccionario de la lengua española y se acabó, ¿no? O lo que encontramos que dice tal actor. Es también poner la interpretación, el análisis que hace el estudiante de ese concepto, de esa conceptualización que nos está dando cualquier fuente, ¿ya? En el caso de que trabajemos con fuentes, si tomamos algo que está en un texto escolar, es lo mismo. ¿Qué es lo que dice el texto escolar y cuál es el análisis, la interpretación que hace el autor? Aquí va el punto de vista del autor en base del estudiante, del investigador, en función de la información que se hace constar o que se ha tomado como referencia, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto cuando vayan trabajando todos esos conceptos claves que va a abarcar nuestro estudio de caso, ¿no? Entonces, al final, en el otro párrafo, yo simplemente he puesto
ciertos conceptos claves que están relacionados, ¿no? Tipos de emociones, el aislamiento social, alteraciones producidas por el aislamiento social. Ahí va la relación que hay entre lo uno y lo otro, entre la una variable y la otra. Tengan en cuenta esto, por favor, porque aquí nosotros podemos recalcar y dar las recomendaciones a nuestros estudiantes acerca de la deshonestidad académica. A veces por armar un marco conceptual nosotros solamente cogemos y ponemos lo que encontramos en una fuente en internet y la ponemos textualmente tal como está y luego arroja resultados negativos, ¿no? Recuerden que ustedes como docentes guías pueden utilizar una de las herramientas gratuitas que en el mismo lineamiento nos habla para evitar el plagio. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, les orientamos a nuestros estudiantes que ellos pongan su análisis, que ellos pongan su interpretación de lo que está diciendo una fuente, entonces le estamos llevando hacia la honestidad académica y sobre todo que no tengamos este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, mire, así podemos hacerlo. Ahora, también dentro de esto, dentro del marco conceptual que armamos, puede estar apoyado en esto de las fuentes confiables y también puede estar redactado desde nuestra experiencia personal, ¿sí? También podemos hacer constar nuestra experiencia personal, ¿no? Eso en cuanto al marco conceptual. Definir, explicando primero todos los conceptos claves asociados y verificar que haya la interrelación entre ellos. Luego, tenemos ya conceptos claves, vamos ahí sí ya a ir buscando la información necesaria donde la podemos encontrar. Hasta eso el Ministerio nos ha facilitado que en función de los macro temas tenemos información en los textos escolares, en la página de recursos educativos del Ministerio de Educación, donde que podemos tener acceso, ¿no? Hasta eso nos ha facilitado para cada uno de los macro temas donde podemos encontrar la información respectiva. Vamos al marco metodológico, que es un poquito la explicación de las estrategias de investigación que se desarrollará en el estudio de casos según su naturaleza. Igual tenemos 2 páginas a mano y una página en computador. ¿Qué vamos a hacer en este marco metodológico? Seleccionar y describir las técnicas que se van a utilizar, entrevistas, observación, análisis de contenidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Seleccionar las técnicas que permitan la búsqueda de información y que describan el problema planteado en el marco conceptual y la unidad de estudio, si es uno mismo, la familia, la comunidad, etcétera, ¿no? Mire, aquí nos dice seleccionar y describir. Planificar, tener un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo, cómo y a quién va dirigido. Recomendaciones, relacionar con los objetivos planteados, orientar a los estudiantes para que no se pongan en riesgo, ¿no? Esto en función de que a veces nosotros queremos vamos a aplicar una entrevista y salimos a estar entrevistando a todos los de la comunidad. Entonces es importante que aquí al seleccionar las técnicas, instrumentos, guiemos a nuestros estudiantes de manera que no se pongan en riesgo, ¿no? Priorizar, para ello nosotros podemos priorizar el uso de medios electrónicos como formularios por internet, llamadas de grupos de WhatsApp, etcétera, ¿no? Hoy con la tecnología que hoy ya estamos utilizando y ya tenemos nuestros medios de comunicación. ¿Sí? Las habilidades evaluadas, explorar nuevos conceptos, metodologías o procedimientos y utilizar herramientas técnicas y tecnológicas, ¿sí? Entonces, ahí, esto es extraído del mismo documento que ustedes disponen, todas las recomendaciones que dan para el caso de que utilicemos una entrevista o una encuesta, la observación o el análisis de contenidos, que son ejemplos de variedad de instrumentos que nosotros también podemos utilizar
la observación, podemos utilizar cualquier otra técnica. Y tenemos un ejemplo de marco metodológico. Si bien nos dice que hagamos, lo importante es esta partecita de aquí, que son las técnicas y los instrumentos. Esta es la parte central que debemos presentar. Pero yo he querido también incluir la parte de la metodología y el tipo de investigación. Eso es opcional, que la pueden incluir, porque también es parte del marco metodológico, la metodología, el tipo de investigación. Pero, como les vuelvo y repito y les recalco, esto es opcional, yo solamente les estoy poniendo porque sí es necesario enmarcar dentro del marco metodológico la metodología que se está utilizando. En este caso es una investigación de tipo descriptivo con un corte cualitativo, ¿no? Utilizando una metodología cualitativa. Que el tipo de investigación, además, también, además de ser descriptiva, que describe gráfica, documental, ¿sí? En las técnicas, aquí no es solamente cuestión de enunciar cuál es la técnica y cuál es el instrumento. No, a ver, técnica, la encuesta, instrumento, el cuestionario. No, aquí es un poquito el indicar el por qué, en base a qué, un poquito justificar el por qué nosotros estamos utilizando esas técnicas o esos instrumentos, ¿no? Por eso aquí dice, se aplicó por medio de la herramienta WhatsApp un cuestionario como instrumento para la entrevista dirigida a los estudiantes del tercer curso de BGU de la Universidad Cativa Bolívar. Ahí estamos identificando la población. Ahí está la finalidad de ese cuestionario, para identificar las emociones experimentadas durante el aislamiento social por el COVID y poder identificar las que se consideren mayormente alteradas. Y aclarar aquí que la batería de preguntas se encuentra en el anexo el anexo 5, 10, 8, 20 del proyecto de grado, ¿sí? Entonces, esa es la forma de cómo ir redactando esto, el enfoque de las técnicas, de los instrumentos que se están utilizando o que se han utilizado en el estudio, ¿no? Entonces, mire, ¿por qué medio se utilizó? ¿Por qué medio? Por la herramienta WhatsApp. Puede ser por un formulario, WhatsApp no, en un encuentro virtual, si se trata de una entrevista, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué medio se realizó esta entrevista? ¿Qué se utilizó? ¿Y con qué finalidad? ¿Ya? Ahí eso nos permite contextuar en función de nuestro estudio de caso, ¿ya? Bueno, y la otra que se ha puesto como ejemplo, dice, mediante la aplicación de una encuesta virtual con la utilización de la aplicación FONC dirigida al padre o madre de familia, fue posible determinar si las familias adoptaron medidas preventivas para ayudarles a sus hijos a enfrentar el aislamiento social, ¿no? Es un poquito a ver qué es lo que han hecho para que la vida de sus hijos no se vea tan afectadas por este aislamiento social, para ir determinando esto, ¿no? Y, lógicamente, de ahí irnos a nuestros objetivos, que es determinar los síntomas y también proponer acciones en familia para evitar que el aspecto emocional se vea afectado, ¿sí? Eso en cuanto al marco metodológico. Avanzamos a los resultados obtenidos, que no es más que la descripción de los números, valga la redundancia, de lo que hemos obtenido a partir de la aplicación de los conceptos. Aquí vamos a ir los resultados asociándolos con los conceptos que hayamos trabajado en el marco conceptual y lo que hemos obtenido con la aplicación de las encuestas, de entrevistas, de observación, el análisis de contenido que puede ser en revistas, en textos, en lo que nos hayamos apoyado, ¿sí? Entonces, aquí vamos un poquito confrontando lo uno, ¿no? Lo que nos dice en el marco conceptual y lo que estamos nosotros obteniendo como resultado de la aplicación de las encuestas, ¿sí? Entonces,
Uno, presentar todos los hallazgos, lo que se ha descubierto, ¿sí? ¿Qué resultados nos ha arrojado esta aplicación de la encuesta o la entrevista? Estos resultados deben articularse con los conceptos y estrategias metodológicas utilizadas. Se recomienda, si como parte de la evidencia se presentan láminas, fotografías, recortes de periódicos, etcétera, en este apartado se especifica en qué anexo han sido ubicados estas evidencias, ¿no? A lo mejor una fotografía, lo que sea, un recorte de un periódico, etcétera, ¿no? Las habilidades evaluadas: comunicar efectivamente, resolver problemática de sensibilidad actual, proponer mecanismos de cuidado y salud personal, en beneficio del bienestar social. ¿Ya? Entonces, a manera de ejemplo, en el marco metodológico explicamos que se realizaron entrevistas mediante la herramienta WhatsApp, lo que ha permitido conocer que la mayoría de los jóvenes han experimentado cambios en su estado emocional debido al aislamiento social por el COVID-19. ¿Sí? Entonces, hacemos alusión a nuestro marco metodológico, ¿ya? Lo que hemos utilizado y qué resultados hemos obtenido. Entonces dice, nos ha permitido conocer que la mayoría de los jóvenes han experimentado cambios en su estado emocional. Entonces, dentro del marco conceptual, deberán estar constando estos cambios en el estado emocional, ¿sí? Que a lo mejor es miedo, tristeza, angustia, desesperación, irritabilidad, qué sé yo, ¿sí? Pero esos cambios deben constar en el marco conceptual, ¿sí? Entonces, nada se desvincula, todo es coherente entre sí, ¿no? Entonces, una forma de presentar los resultados, dice, una de las preguntas puede ser, ¿no? ¿Ha experimentado cambios en su estado emocional durante este tiempo de aislamiento social por el COVID-19? ¿Cuántos nos contestan sí? ¿Cuántos nos dicen que no? ¿Cuántos a veces? Ya dependiendo de cómo hayamos estructurado las preguntas o la guía de preguntas o el cuestionario, ¿sí? Presentamos nuestros resultados, haciendo alusión al marco metodológico y al marco conceptual. Ahora viene el siguiente elemento, que es el análisis de resultados, ¿sí? El análisis de resultados nos dice que es un examen de los resultados obtenidos en la investigación que refleja una postura crítica del autor, ¿sí? En el anterior se presentan los resultados, pero acá ya viene la postura crítica, ya la posición del estudiante, la posición del investigador, ¿sí? Entonces, al hacer este análisis de los resultados, tenemos que remitirnos a los objetivos planteados. Al hacer la postura crítica, vamos a ver si estos resultados responden a los objetivos planteados, qué aspectos se confirman o qué aspectos realmente no tuvieron relación, si hay, no hay. Por ejemplo, si se determinan los efectos, de pronto en la investigación dice no, o sea, no son efectos emocionales que comprometan el estado emocional del estudiante, por ejemplo, me ocurre a mí, ¿ya? Pero por lo contrario puede ser sí, los síntomas presentados por los estudiantes reflejan una alteración, una verdadera alteración del estado emocional que puede repercutir posteriormente, ¿no? Entonces, todo en función de lo que nosotros hayamos planteado en nuestros objetivos para ver si se mantiene lo que habíamos dicho o hay las discrepancias, ¿no? Igual, en cambio, aquí identificamos la relación entre el marco conceptual y los resultados obtenidos. Miren cómo el marco conceptual se sigue manteniendo acá, ¿sí? Recomendaciones. Para hacer esto se debe guiar por los objetivos que se han planteado, ¿sí? Y hacer la triangulación entre los resultados, el marco conceptual y la posición crítica del autor. Ahí están las habilidades evaluadas: comunicar efectivamente, elaborar procesos de sistematización o síntesis y utilizar conceptos
pertinentes. A manera de ejemplo, seguimos como ejemplos, ¿no? Como nuestro objetivo era determinar los efectos en el ámbito emocional producidos por el aislamiento social, debemos mencionar los efectos en el ámbito emocional que fueron identificados y por qué. Al decir la postura crítica, ¿no? Entonces, mire que hacemos esta reflexión, porque nos dice que debemos tomar en cuenta nuestros objetivos. Entonces, nuestro objetivo era determinar los efectos en el ámbito emocional producidos por el aislamiento social. Entonces, ¿qué debe constar? ¿Sí? ¿Qué efectos en el ámbito emocional fueron identificados? Eso es lo que debemos dar respuesta a este objetivo ya con el análisis de los resultados. Entonces, nos quedaría algo así, ¿sí? Con la información obtenida a través de las entrevistas y encuestas aplicadas, se puede determinar que los principales efectos producidos por el aislamiento social durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 son el miedo, tristeza, ansiedad, irritabilidad. Estas emociones se manifestaron al no poder realizar las actividades que realizaban antes de la emergencia sanitaria, así como el poco apoyo y orientación de sus padres en organizar sus actividades, estableciendo rutinas y horarios. ¿Sí? Entonces, mira, que es con la información obtenida a través de las entrevistas y damos respuesta al objetivo que hemos planteado. ¿Sí? Hasta ahí llegamos con la segunda parte y la tercera parte ya nada más que las conclusiones y recomendaciones. Mi Pauli, ¿avanzamos con conclusiones y recomendaciones o dejamos esto para la próxima semana? Si es que no es muy largo, yo creo que sí es oportuno terminar, pero si es que es extenso, para que los compañeros no se sobrecarguen de información, mi Mari, ¿qué le parece si continuamos en la próxima actividad que tengamos? No sé, ¿usted qué opine, mi Mari? ¿Usted sabe el tiempo de exposición? Sí, no es muy largo, pero pienso que hemos avanzado bastante. Dejémosle esto más bien para la próxima semana, que estemos un poco liberados de tanta cosa, de tanta información que les he bombardeado. Así es. Gracias, mi Mari. Muchas gracias. Vamos a contestar a unas preguntitas que tenemos, ¿ya? Dice, si se utiliza herramientas antiplagio, ¿hasta qué porcentaje sería aceptado? Mi Mari, conteste, por favor. Pero a mi criterio, el plagio no es aceptado de ningún modo. Si tenemos alguna frase o alguna información que tengamos que poner textualmente, como dice el autor del que nos estamos refiriendo, siempre digámosles a los chicos la importancia de hacer referencia entre comillas y qué autor es quien menciona esta información. No sé, mi Mari, si usted quiere acotar algo al respecto, por favor. Sí, yo pienso que yo concuerdo con usted, mi Pauli, y lo importante es que no vamos a tener este tipo de problemas si es que nosotros hacemos un buen acompañamiento a nuestros estudiantes. Recuerden que tenemos establecido nuestros horarios de atención a ellos y ustedes van a ir revisando toda esa información. ¿Sí? Van a ir revisando y de una o cierta manera la garantía de que no se dé esta situación van a ser ustedes mismos como docentes guías. Así es. Dice, en los lineamientos no indican nada al respecto del índice, pero entiendo que sí se debe estar en este trabajo, el índice. Sí. De hecho, mis estimados docentes guías, yo les voy a compartir una información. Ya voy a conversar con la señora directora distrital y con Cristian como líder de ASRE para hacerles llegar un portafolio de información donde que inclusive ya casi lo terminamos, estamos ya dando ciertos detalles, donde que ya va a estar prácticamente, se puede decir, un esquema ya en Word, donde que solamente el estudiante va a tener que ir ingresando la información como para que no se pierdan y no les falte ningún elemento, ¿sí? Ya va a constar ahí, se puede decir la estructura, y lógicamente en ese documento ya van a ir solamente, inclusive está el índice, sí, tiene razón,
es necesario para guiarse y todo lo demás. Entonces, sí lo hemos contemplado también nosotros de incluir un índice. Entonces, les voy a compartir ese documento para que se les facilite un poco a los estudiantes. Ya. Gracias, Mimari. Continuemos. Ya. Dice, hay que realizar un cuestionario para el caso de los resultados y si es así, ¿en qué parte del proyecto viene el desarrollo de estos instrumentos? A ver, está en el marco metodológico y ahí ya indicamos que se debe hacer constar en qué anexo se incluye en los cuestionarios, ¿no? Tiene que ir en anexos y ahí el número de anexos. Entonces, en el marco metodológico nosotros tenemos que hacer en qué número de anexo está ese instrumento, ¿no? Perfecto, gracias, Mimari. Continuemos, por favor. Dice, si se realizó un cuestionario, ¿pueden ser 5 preguntas con 10 personas encuestadas? Sí, sí. Otra, ¿puede existir estudios de caso en los que haya solo información de experiencias? Y si es así, ¿cómo haríamos la bibliografía? A ver, sí, siempre vamos nosotros a estar apoyados de la parte teórica, ¿sí? Es la cantidad de información la que hace la diferencia entre una u otra. Así sean experiencias, tiene que sustentarse también en unos referentes que pueden ser, como se les indicaba, los mismos textos de los estudiantes. Yo les indiqué que por cada tema macro está direccionado en qué textos puede encontrar. Entonces no es que mi experiencia es de otro mundo y nunca se ha topado o no existe en la teoría. Siempre va a haber, entonces tratemos de que incluir el apoyo, el apoyo teórico, ¿no? Gracias, Mimari. En un estudio de caso descriptivo. Sí, solamente, por ejemplo, hasta para dar el concepto de algo, de una experiencia, de cualquier cosa, hasta para dar un concepto podemos recurrir a un diccionario de la lengua española. Y ahí está una fuente teórica. Gracias, Mimari. Mil disculpas por interrumpir. En un estudio de caso descriptivo, el estudiante no hace encuestas, puede usar encuestas, pero ya realizadas por otros autores y factibles de ser consultadas. Sí. Dice, en lo que corresponde al análisis de resultados, ¿deben ir graficados? Sí, yo les presenté, ahí no nos especifica si deben ir o no deben ir, pero nosotros a veces queremos ilustrar de mejor manera, entonces es otra forma de decir. Por eso es lo que nosotros decimos de manera textual, también lo podemos hacer de manera gráfica. Sin que esto constituya lógicamente una obligación. Aquí lo que le estamos dando es ideas que pueden hacerlo. Al realizar una encuesta, ¿cuántas preguntas podrían ser como mínimo? Depende del marco conceptual. De acuerdo a lo que les acabo de mencionar, esto tiene que relacionarse con el marco conceptual. La compañera Jenny le manda a felicitar, que muy buena la información. Gracias. Cuando un funcionario público utiliza material en su trabajo, dicho material inmediatamente pasa a ser de propiedad del Ministerio de Educación y por ello debe ser compartido sin problemas. El compartir no está, o más bien no debe estar en discrecionalidad de nadie. Respecto al tema del material que está usando como exposición Mimari. Eso ya les explicamos, compañeros docentes, que bueno, el material lo realizó la compañera asesora educativa y ya hemos tenido experiencias anteriormente que se mal usa esta información. Todo lo que nosotros hemos dado el día de hoy está bajo los lineamientos emitidos desde planta central. Si ustedes desean que se les vuelva a compartir, no habría problema. Haríamos de nuevo llegar a todos nuestros compañeros rectores para que les repliquen también a ustedes. ¿Desea acotar algo, Mimari? No, simplemente eso, y para conocimiento del compañero, de la compañera,
este material yo lo he hecho fuera de mis horas de trabajo, como apoyo para mi persona, ¿no? Entonces, no es que yo lo haya hecho en mis horas de trabajo y todo lo demás, ¿sí? Gracias. ¿Siempre debe haber encuestas, considerando que se realice sobre las unidades educativas? No siempre. Ya depende de cómo, de dónde quiera usted obtener, de la población, de lo que tenga acceso. O sea, usted decide de acuerdo al tema, de acuerdo al contexto, de acuerdo a los objetivos. Usted decide si es con observación, si es de encuesta, entrevista, análisis de contenidos, de lo que usted quiera, ¿sí? No es obligatorio, no, es que tiene que haber encuestas, no, es que tiene que haber esto. Usted es quien decide de acuerdo a la problemática que se está estudiando, de cómo quiere recoger la información y todo lo demás. Gracias. ¿Siempre debe haber encuestas, considerando que se realice sobre las unidades educativas? Pero eso ya contesté. Ya respondimos eso. Sí, ¿cuántas encuestas deberían realizar y cuántas preguntas? Pero eso ya depende de la investigación, pues. Es la misma respuesta. Se están repitiendo, me salen como nuevas. En el caso de que un estudiante escoge el tema macro convivencia, ¿lo puede trabajar en relación al tiempo de la pandemia? Claro, por supuesto que lo puede hacer. Buenas tardes. ¿Y de los colegios que tienen un formato ya realizado de la estructura, podemos seguir utilizando ese o debemos esperar a que envíe ASRE? No, si es que ya tienen una estructura, no importa. Eso es solamente para las personas que lo quieran adoptar. No es obligatorio, ¿no? Esto que quede claro, no es obligatorio. Se les va a compartir y la institución que lo tome, diga sí, a mí me conviene, lo puede adoptar. Y si no hay ningún problema, no es obligatorio. El análisis estadístico es para comprobar una hipótesis. ¿Se puede omitir las gráficas y cuadros estadísticos? Nadie habla de hipótesis. No necesariamente es para comprobar una hipótesis. No estamos hablando de un análisis estadístico, sino de una representación gráfica. De hecho, les comento, cuando nosotros presentamos nuestros informes, por ejemplo, para presentar cuántas personas han asistido por institución educativa a este tipo de reuniones, nosotros, para no decirlo solamente de manera textual, le presentamos una gráfica de barras. No estamos hablando de un análisis estadístico ni de una comprobación de hipótesis. Estamos hablando nada más de una representación gráfica, nada más. La compañera Lorena Cepeda dice muchos saludos y felicitaciones, doctora Mari. Gracias. Y vamos con otra. Si mi macro es convivencia, el tema, las telecomunicaciones como nueva rutina del hogar y mi delimitación del problema, las nuevas rutinas implementadas en el hogar para hacer frente al teletrabajo. Pero... ¿Cuál sería la pregunta textual, compañeros? Si de pronto puede un poquito argumentar un poquito más para poder solventarle. Muchas gracias. Esas son las interrogantes que tenemos hasta el momento, mi querida Mari. De todas maneras, como siempre les decimos, nosotros como Ministerio de Educación tenemos permanentemente las puertas abiertas a todas las inquietudes. Ustedes en el transcurso de la semana pueden comunicarse internamente con los números telefónicos de ASRE o de Mari para poder solventar cualquier inquietud que ustedes tengan. Recordemos que este es un proyecto que también tiene mucho que ver con el contexto de la contención emocional. Si bien es cierto que tenemos muchos lineamientos, muchos parámetros que seguir, lo más importante es siempre la relación que nosotros tenemos con el estudiante, ese vínculo, que por favor no se pierda, que sea la oportunidad para compartir más tiempo con ellos, que no se dé la ocasión de que ellos se sientan estresados o tensionados con todo esto. Tratemos de nosotros ser la guía, ser ese aporte, ser esa ayuda para que ellos también puedan resolver esto sin mayor inconveniente. Recordemos que las fechas serían para la entrega del 9 al 15 de julio, para las instituciones fiscales que por favor se entreguen también los textos.
Para las instituciones particulares esta es una excepción, ¿no? De todas maneras, siempre es importante mencionar que ustedes también ya se vayan organizando, porque con fecha 16 al 22 de julio se va a proceder a la calificación a través del comité que van a realizar cada institución con los docentes. Muchísimas gracias a usted, Mari, por todo el aporte que siempre es para el distrito. Agradecemos y valoramos muchísimo el trabajo que usted hace. Y no me queda nada más que agradecerles igual a cada uno de ustedes, mis docentes, por ser ese soporte permanente para todos los estudiantes. Sigamos trabajando así, sigamos apoyándonos y sigamos siendo ese vínculo directo con los chicos, ¿sí? Les envío un abrazo súper grande. Que Dios nos bendiga a todos, seamos fuertes, ya falta poquito para que se termine el año lectivo y esperemos y pidamos a Dios que también falte poco para que se termine esta pandemia y podamos regresar a nuestra vida normal. Les envío muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes y a su vez a todos los miembros de su familia. Que estén muy bien, un abrazo súper grande. Espero verles pronto. Muchísimas gracias, estimada Paula.